bonitaradio.net, facebook.com/bonitaradio y en Twitter, bonita-radio. Las expresiones vertidas en el siguiente programa no representan necesariamente la opinión de Bonita Radio. Las opiniones son exclusivas de sus autores. Ha llegado la hora de Culturéate, una nota que se lee, se escribe, se dibuja, se siente en la red con Wanda Pacheco Bow. Muy buenas tardes, Puerto Rico, noches y mañanas en cualquier parte del mundo donde sintonices Bonita Radio. Soy Wanda Pacheco Bow y estás escuchando Culturéate, tu revista cultural. Esta tarde nos acompaña una persona excepcional, debo empezar por ahí, que además de eso es una gran pianista. Tenemos con nosotras aquí en el estudio a Brenda Hopkins Miranda. Bienvenida, Brenda. Gracias, Wanda. La realidad es que la gente sabe que yo siempre me alegro mucho de la gente que traigo. A mí me fascina tener músicos ejemplares, artistas independientes que han hecho su trayectoria a base, ¿verdad? Que han formado su trayectoria a base del pulmón. Y tú eres una de esas personas, sin duda alguna. Por eso es que me da mucha alegría ya finalmente tenerte aquí. Además, eres mujer y hemos conversado en otros programas sobre los retos que también tienen en el área de la música las mujeres para poder desarrollarse de manera independiente, darse a conocer y sostener su trabajo, ¿verdad? Con la fuerza y la equivalencia que el trabajo de otros compañeros músicos. Voy a dar algunas, ¿verdad?, notitas tuyas para que la gente que no ha tenido el placer de conocer a Brenda pueda saber un poco de ella. Ella es puertorriqueña, aunque todo el mundo le ve esos pelos rizos rubios. Aunque me hablen inglés en las tiendas, pero en la montaña aquí hay ojitos claros también. Así que. Eso es así. Y es una de las razones por las cuales también me alegra tenerla aquí, porque realmente la manera en que ella ha desarrollado el trabajo incluye esa base de la música folclórica puertorriqueña, que fue trabajando luego lo afrocaribeño. Ella integra cosas de flamenco y hemos visto proyectos en esa dirección con una fusión multicultural realmente muy interesante. En términos profesionales, tiene ya 4 producciones discográficas, tiene una maestría. Su bachillerato fue en piano clásico del Conservatorio de Música de Puerto Rico. Tiene una maestría con honores en improvisación contemporánea del New England Conservatory en Boston y completó estudios doctorales que ya lo que le falta es nada. En musicología de la Universidad de Granada en España, que lo que falta es esa disertación final, ¿verdad? Que la esperamos con ansias para entonces ya decirle doctora Hopkins. No, y si me dejan sigo estudiando, a mí me encanta. Extraordinario. La realidad es que vamos a ir hablando sobre el trabajo de Brenda, pero ustedes saben que a mí me encanta hablar de qué inició, qué despertó esa chispa vinculada a las artes, en este caso a la música y a un instrumento luego como el piano. Pues yo tuve la suerte, mi hermano y yo, de ir a una escuela donde nos daban clases de ballet, de pintura, de cerámica, de música. Wow. E incluso el profesor de pintura fue Andrés Bueso. O sea, que no era cualquier persona la que estaba allí. Y entonces empecé clases de piano desde los 5 años. ¿Y qué escuela fue? Bonneville. Yo no sé si todavía tienen esa filosofía, yo me imagino que sí. Y pues entonces, desde bien temprano me atrapó la música. Tan pronto pues la maestra le dijo a mis papás que había algo pasando, pues me prometieron que si sacaba buenas notas me regalaban el piano, así que obviamente pues me fajé esa
ese semestre, y entonces llegó el piano a la casa y ya estaba atrapada de ahí en adelante, desde los 5. Quiere decir que realmente tu primer instrumento base fue el piano. Después de las ollas de la cocina de mi mamá, pues fue el piano. Y en ese momento, a medida que fuiste trabajando con el piano, ¿te diste cuenta de que tú querías ser pianista de manera clara y contundente, o hubo algún tipo de tambaleo, de reto para esa Pues profesión? siempre la etapa adolescente, que ya uno pues quizás tuve mis dudas de si continuar, y mi mamá me decía, no dejes las clases, por lo menos sigue yendo a las clases. Una vez llegué ya al momento de decidir que iba a estudiar en la universidad, ahí fue que me di cuenta y tomé un acto consciente de decir que esa iba a ser mi profesión, que iba a ser mi carrera. ¿Hubo algún hito, algún detalle, alguna experiencia que marcara esa decisión? Es algo como que no te puedes imaginar haciendo otra cosa, ¿ves? Y estaba el lienzo en blanco y yo me visualizaba a mí misma y me di cuenta que tenía que hacer música, que eso era lo que me llenaba. Increíble. La realidad es que hemos visto muchas historias relacionadas a distintos instrumentos, y a veces empiezan con otro instrumento, pero siempre se nota como una tendencia a otra cosa hasta que logran encontrarlo. Pero en tu caso, desde el principio fue amor a primera vista y ahí quedaste. Y yo soy la primera músico de la familia. O sea, antes de mí no habían habido músicos en la familia. O sea, que yo estaba en terreno completamente desconocido. Me imagino que para mis padres no fue fácil apoyar eso, ¿verdad? Porque se asustan con el mito este de que no se puede vivir de la música o del arte. Pero eventualmente, pues, puedo decir que ha sido un camino lleno de satisfacciones. Y mi hermano, pues, le pasó lo mismo, pero como tú dices, él empezó en el piano y terminó tocando el bajo. Así que... Y en este caso, cuando tomaste la decisión de que realmente querías seguir la música, ¿Cómo tienes información de cómo tu familia manejó la noticia? Bueno, como yo siempre digo en mis clases a mis estudiantes, levanten la mano cuántos de ustedes la familia les rogó que fueran músicos. Y si hay una mano levantada, pues mucho. Siempre hay esa preocupación, ¿verdad?, del bienestar de uno. Y me decía, mira, pero estudia otra cosa y la música la puedes seguir haciendo, ¿no? Pero era ya tan fuerte la convicción que yo sentía que nada me iba a desviar de ese camino, y yo decidí, pues, que yo le iba a demostrar que sí se podía hacer una profesión de la música, y que sí se podía tener una vida llena de bienestar y satisfacción. De hecho, ahora mismo hay mucha gente que ha estudiado profesiones clásicas, ¿verdad? Y no necesariamente tienen esa seguridad que la sociedad les promete. O sea que es cuestión de hacer lo que uno siente pasión. Brenda, estamos a punto de irnos a una pausa, pero no me quiero ir a la pausa sin mencionar que cuando regresemos quisiera que le dieras algún mensaje a todas esas jóvenes que quizás nos escuchan sobre cómo seguir esa pasión. Perfecto. Soy el licenciado José Ariel Nazario y les invito todos los miércoles a las 10 de la mañana a escuchar el análisis legislativo único, política, sociedad, economía y temas de actualidad de nuestra realidad puertorriqueña. Recuerde, La Previa, todos los miércoles a las 10 de la mañana por Bonita Radio, en línea con tu mundo. De Letras, todos los jueves. A las 6 de la tarde usted Tiene una cita con el mundo de la literatura. por aquí, por Bonita Radio, Con Dinora Marzán. y Emilio del Carril. Cultureate. La cultura del mundo tiene su espacio en la red. Escucha las múltiples voces de la diversidad. Entérate de lo que no sabías y cuéntanos lo que no sabemos. Una revista cool y cultural. Cultureate, todos los jueves a las 5 de la tarde por Bonita Radio. En línea con tu mundo.
Retorcidos, un programa dirigido a informar y educar sobre temas que afectan la comunidad LGBT. Escúchanos todos los miércoles a las 6 p.m. por Bonita Radio en línea con tu mundo. Una flecha desgarrando un cuerpo en pleno adiós. Estamos de regreso en Cultureat. Esta tarde conversamos con la pianista Brenda Hopkins Miranda. Brenda, te mencionaba en el segmento anterior que como para mí siempre es impresionante que un artista decida vivir de su talento y que lo logre, ¿verdad? Por todos los retos que siempre enfrentamos. Me gustaría que le dieras algún mensaje a esos jóvenes que ahora están dando ese giro y tomando esa decisión de definitivamente estudiar esa carrera. Bueno, como yo siempre les digo a ellos, el primer día de clase del semestre, estoy dando clases en la Interamericana, en la Metro, ya se ganan mi respeto y mi admiración, ¿verdad? Porque es un acto de integridad con ellos mismos, esa decisión, y como estábamos diciendo, no es algo que las personas a su alrededor probablemente no lo entiendan o no lo apoyen. Uh-huh. Y bueno, de ahí en adelante se trata de que ellos logren redefinir lo que es el éxito versus lo que la sociedad nos quiere decir sobre el éxito. ¿Por qué y para qué van a estar haciendo música? ¿Qué es lo que están buscando? Y que es un camino de mucho compromiso, de mucha pasión y de siempre no conformarse, sino buscar la excelencia en ellos mismos, no por competir con otras personas, porque no se trata de competir, sino de sentirse que cada día están creciendo, porque la música no tiene fin, o sea, una vida no da para aprender todo lo que se puede saber sobre la música. Y pues ese es el mensaje. Y aquí hay tanto y tanto talento. Yo sí quisiera que todos tuvieran éxito, porque realmente se lo merecen. Sí, yo creo que hablando de éxito y excelencia, a mí me parece que siempre en nuestras carreras universitarias, porque verdad, yo pienso que uno está estudiando una carrera, pero la universidad en sí misma es una carrera. Uh-huh, también. Así que en nuestras carreras universitarias siempre hay actividades o hay situaciones o hay contextos que nos marcan, que marcan significativamente nuestra carrera posterior, de verdad, desde la perspectiva profesional. ¿Cuáles fueron esas, a nivel de bachillerato, verdad, que fue esa primera preparación que tuviste, esas experiencias que marcaron tu profesión o la Brenda que eres hoy en términos de la música? Wow, el bachillerato fue un proceso de desarrollar fortaleza interior. Cuando yo estudié, lo que se podía estudiar en Puerto Rico era música clásica, y a mí me encanta la música clásica y aprendí mucho, pero siempre supe que yo no iba a ser una concertista de música clásica. Y entonces fue duro, porque yo tenía esta necesidad de crear, de encontrar mi voz personal y compartirla, y era todo lo contrario a lo que yo necesitaba. Entonces, pues el proceso de llegar a la meta, pues fue duro, pero yo creo que me hizo fuerte, me hizo tener más voluntad aún de seguir ese camino. Ya cuando llegué a la maestría, que fue en New England Conservatory, ahí estuve en un ambiente que realmente se promovía el desarrollo del artista, de investigar quién tú eres, cuál es tu esencia, y sacar eso a relucir y darte las herramientas. Es un programa maravilloso, porque básicamente tú vas escogiendo el camino. Hay muchos créditos de electiva con la intención de que tú puedas coger de la mente de este profesor o de esta profesora, y vas mezclando hasta que vas logrando esa fórmula que te funciona.
Y yo creo que ambas experiencias fueron bien enriquecedoras por motivos diferentes, ¿no? Y a nivel de la maestría, entonces, ya cuando te mueves, ¿de qué manera fuiste entonces moviéndote, tomando todo eso que describes, moviéndote a ya crear esa personalidad, eso que marca quizás la Brenda? Porque por lo menos cuando yo conocí tu trabajo y te conocí a ti, fue el momento donde ya tenías la maestría, ¿verdad? Y ya ahí tú te habías despuntado como compositora también, o sea, no solamente era que tocabas replicaciones. Sí, pues ya yo había ido explorando distintos géneros musicales de todo tipo. Yo siempre he sido bien curiosa. Yo creo que la curiosidad es el combustible más importante para un artista. Y había trabajado con cantantes de música popular y había tenido muchísimas experiencias. Entonces, cuando voy a estudiar, ya voy en un punto que estaba trabajando, investigando la música experimental, lo que se llamaba el avant-garde, el free jazz. Como que ya estaba buscando esa libertad extrema, que incluso en esos movimientos tampoco la encontré, porque si tú tenías que tocar obligatoriamente atonal y sin ritmo, pues en realidad no hay libertad en eso tampoco. Así que finalmente pues llegué hasta ese extremo para darme cuenta que tenía que regresar a mí misma. Y todo eso sucedió en Boston. De hecho, allí grabé mis primeros 2 discos con la ayuda de un profesor. Que él dijo, mira, yo no te voy a dar clases de cómo tocar, ya tú tocas. Yo te voy a ayudar a desarrollar la parte de la carrera, de lo que tienes que hacer, a dónde tienes que ir, cómo se hace un disco. Y eso fue maravilloso. Wow, maravilloso. Sí. ¿Y de qué puntos te dio él, qué anclajes te dio él para poder, que tú sientes que hicieron la diferencia para tú desarrollar ese producto? Porque no fue un disco, fueron 2. Bueno, él me decía, trata de grabar por lo menos cada 2 años y siempre el próximo va a ser mejor, porque uno tiene la tendencia de ser perfeccionista. Pues si te pones a esperar que sea perfecto, terminas no haciendo nada. Me habló de, pues obviamente ahí las redes sociales todavía estaban en desarrollo, pero de la importancia de tener tu página, todos los elementos que tenían que estar en su sitio para tú poder divulgar lo que hace. El nombre de él es Paul Blake, que le sale en todas las enciclopedias de jazz y descubrió mucha gente famosa y tenía una teoría bien interesante, que él decía, si tú quieres improvisar, pues no puedes practicar la improvisación, porque la improvisación es improvisar. Él llegaba a ese extremo. Pero pues me ayudó muchísimo en esa otra parte. Entonces yo hice esos 2 discos y después pasaron 9 años antes de que yo volviera a grabar. El proceso se detuvo porque yo regresé a Puerto Rico y estaba entonces en otra etapa, pero no me olvido y ahora estoy tratando de seguir sus palabras de por lo menos cada 2 años sacar trabajo nuevo. ¿Y las temáticas de esos 2 discos estuvieron vinculadas o en realidad, sabes, son como secuenciales o son 2 conceptos distintos? Siempre tiene las 2 cosas, porque hay como una estela de uno que pasa al otro, ¿ves? Y tú los puedes conectar. Yo digo que mi música es como autobiográfica, y es de lo que me está pasando en el momento. El primero se llama Boricua a Bordo, Boricua on Board, y hay mucha nostalgia porque estoy en los inviernos de Boston, con la nieve, y la nostalgia pues es una fuente de inspiración bien poderosa. Y el segundo se llama Bohemia, y hay mucha influencia de esa sensación de nostalgia de la música de aquí de Puerto Rico, de cómo un puertorriqueño se siente en otro país hablando otro idioma. Pues hay mucho de eso en esas 2 producciones. Y estaba mirando aquí porque quería acordarme que el último se llama Simple, ¿verdad? Y antes de ese estuvo Recuerdos de Granada. Quiere decir que fue en 1998 el primero, 1999 porque fueron seguidos, y entonces te mueves en el 2009 y el título me parece interesante porque el título también está vinculado, que era algo que había pensado cuando lo escuché la primera vez, que estaba vinculado también al lugar donde estabas. Que hay nostalgia también que envuelta. Hay nostalgia también envuelta, Sí, igual sí. que igual que la Bohemia, Sí. excepto Simple. Simple también incluye, o sea, ¿por qué el nombre Simple? Pues simple viene de
Un verano que pasé en la finca de la familia de mi papá, que es una finca que tiene 80 acres gigantes, y allí si íbamos a comer arrancábamos la comida de la tierra y era como una cosa tan... Los vecinos son Amish, que pasan en las carretitas, que ellos no tienen ni electricidad, y era algo tan natural, tan orgánico. Yo decía, mira, esta es la mejor terapia que hay, estar en contacto con la naturaleza, y esto es lo que importa. La gente allí casi ni ve televisión, se sientan a hablar unos con otros, las mesas esas gigantes con todas las cosas que trae todo el mundo para comer, y fue como recordar que lo realmente valioso de la vida está en los momentos simples. O sea que ahí no hay nostalgia necesariamente porque ya estás en la yo tierra. Estaba aquí, o sea que sí. Es simple, ¿no? Simple. Yo pensé que... De hecho, yo siempre regreso a Puerto Rico por eso, porque las cosas importantes para mí están aquí. Está mi familia, está mi gente, está mi cultura. Pues yo me puedo ir por un tiempo, pero siempre regreso por eso. Sí, ahí... Pues me atrevo a decir que hay como una tendencia a poner aquel título... que obviamente el título recoge el concepto del disco, ¿no? A que el título recoge el momento emocional en el que te encuentras vinculado al espacio geográfico y definitivo, ¿verdad? Sí. Es como un autorretrato. Es un autorretrato, sí, está maravilloso esa parte. Estaba viendo aquí que el álbum Recuerdos de Granada fue votado el álbum número 16 en el 2009. Y Simple fue elegido número 9 en el 2012, esto por la Fundación Nacional para la Cultura Popular. La realidad es que, Brenda, tú has ofrecido conciertos a través prácticamente de Latinoamérica, Estados Unidos y España. En Europa solo en España. Todavía, sí, ahora espero regresar este verano a empezar a abrir otras puertas. Pero maravilloso, realmente. Tenemos 4 producciones, mi gente, conciertos por el mundo, o sea, es decir, esto es parte de lo que es ser puertorriqueña y aprender el valor de la disciplina y el creer en un proyecto específico y seguirlo, ¿no? Improvisar hasta que lo... Sí, no me puedo quejar y se lo digo a los estudiantes, o sea, también el maestro tiene que demostrar que es posible, que sí se puede. Y como yo te decía, no había músicos antes que yo en la familia, no era que yo tenía estas conexiones, no era que yo tenía esta fuente de dinero inagotable, fue de verdad pulmón, como tú dices. Y haber llegado a tener tantas experiencias y vivir tantas cosas y poder compartir la música en tantos lugares, pues eso no tiene precio. ¿Cuáles tú dirías han sido los retos más significativos para tu poder llevar a cabo esas producciones? Pues siempre tiene que ver más con los recursos, que me refiero a tiempo, energía y obviamente el dinero, que son recursos que uno no necesariamente a veces tiene todo el tiempo que uno quisiera, y si tienes el tiempo no tienes toda la energía que quisieras, y si tienes el dinero pues no tienes, ¿verdad?, todo lo que necesitas para lo que te imaginas, pero al final siempre se logra, o sea, de una manera o de otra. Sí, vamos a ir a una pausa en este momento y al regreso vamos a hablar de este próximo proyecto brevemente. Retorcidos, un programa dirigido a informar y educar sobre temas que afectan la comunidad LGBT. Escúchanos todos los miércoles a las 6 p.m. por Bonita Radio en línea con tu mundo. Corazón, una flecha desgarrando, cuerpo en pleno adiós.
mira con las manos y se toca con los ojos. Veo. ¿Qué ves? ¿Qué miran las niñas de tus ojos? Color, Forma, vacíos imagen y texto en Veo. El primer museo virtual lo escucha y lo ve a la 1 p.m, sábados alternos por Bonita Radio, en línea con tu mundo. Estamos de regreso aquí en Culturate y como Brenda Hopkins nos acompaña y la realidad es que ella vivió en Boston para su carrera de maestría, vivió en Granada para sus estudios doctorales, tiene un disco dirigido a Granada. Hablábamos de las pasiones que sentimos por Granada, es un lugar mágico y ella tiene una anécdota que nos quiere compartir. Es que yo fui supuestamente a estudiar, pero como es la música, que tú eres un desconocido y después de un ratito tienes 500 amigos, a los 2 días yo estaba en una fiesta con gitanos en el Sacromonte, al aire libre, con la melódica, improvisando. Entonces me llaman para audicionar para un show de flamenco. Yo nunca había tocado flamenco en mi vida, pero fui. Y me cogieron. Esta es una cuestión del instinto ya que tú vas desarrollando. Yo creo que los puertorriqueños tenemos mucho eso. Y yo paraba donde tenía que parar y seguía. Y la cuestión es que cumplo años por allá y los gitanos me dicen, nos vemos aquí a tal hora, ponte unos zapatos cómodos. Entonces yo llego, era ya de noche, empezamos luna llena, empezamos a subir una cuesta desde la misma ciudad, nos metimos debajo de una verja y estábamos dentro de la Alhambra de noche con luna llena y una mochila llena de vino y allí nos sentamos a ellos contar mi historia, porque antes la Alhambra no estaba cerrada para el público, ¿verdad? No era un destino así de que tenías que pagar para entrar. Y ellos me decían, abraza ese árbol y pide un deseo. Y todo esto tú no lo puedes hacer allí por el día. Y fue una cosa que el regalo más hermoso que me puedan haber hecho, me lo hicieron esos gitanos. O sea, imagínate cómo me voy a olvidar de ese cumpleaños. ¡Wow! Así que tuve que hacer un disco que se llamara Recuerdos de Granada. Imagínate, sí, esa es la base, los procesos emocionales y sociales en los que uno, ¿verdad?, se va constituyendo como artista. Realmente, qué maravilla. Pues yo quiero ir a Granada y que me conecte con esa gente y voy a abrazar ese árbol. Sí. No, eso es otra cosa. Y entonces, pues, ellos tienen sus sitios que los conocen ellos y me veían así rubia y como que me miraban mal cuando yo llegaba y siempre había uno que me reconocía por el show de flamenco, que era todos los viernes y sábados, y decía, no, ya está bien. Entonces un día estaba tocando y uno de ellos me dice, oye tía, que nunca había visto una alemana con tanto ritmo. Y yo, bueno, de Alemania no soy de Puerto Rico. Ah, ok. Y les encanta Puerto Rico. Cada vez que yo decía que era de aquí, se ponían bien contentos, como que nos quieren mucho. De verdad fue bien bonito. Qué maravilla, qué maravilla. Yo creo que parte de esas historias afectivas, ¿no?, de esos procesos emocionales son los que justamente van creando la magia
que justamente sirve como de vórtice para la fusión de los géneros, porque yo he visto que en tu trabajo, o sea, la manera en que tú has fusionado distintos géneros más oriundos o más costumbristas de Puerto Rico con el jazz, con este caso el flamenco, que devino en este trabajo en particular. Yo te soy honesta, yo no sé cómo llamarle a mi música, yo eso que se le ponga el nombre a otra persona, porque yo pongo ahí todo lo que yo he vivido, todo lo que yo he escuchado, todo lo que yo he tocado, se mezcla y sale, lo importante es que sale pues directo, y estoy tratando de contar historias sin palabras y quizá la gente se identifica y dice yo me he sentido así o me ha pasado esto, y se desarrolla esa conexión con el público, pero ¿cómo se llama lo que estoy haciendo? Pues no te puedo decir realmente. Bueno, en realidad por lo menos yo la manera en que lo he podido nombrar es ella fusiona distintos géneros. Pero yo creo que eso es lo que está pasando en el mundo. Eso te iba ahora a mencionar. Mismo, porque estamos todos conectados y recibimos influencias de todas partes. Yo creo que esos son los tiempos que estamos viviendo. Son los tiempos y también es como la historia para mí natural, es orgánica, ¿no? Es orgánico el tú ver cómo, de hecho, desde nuestros antepasados, ¿no? La manera en que fueron desarrollando su música no nace de un lugar, de una piedra. Exacto. Siempre, o sea, lo que hoy llamamos tradición, en un momento fue innovación y fue un intercambio entre culturas, que con el tiempo pues se le llama tradición, pero siempre ha pasado. Siempre han estado diferentes culturas en contacto y de ahí va surgiendo nuestra historia. ¿Cuál tú dirías que quizás es la base más importante para poder desarrollar esa fusión de distintos géneros de una manera que tú creas que desde tu perspectiva es exitosa o por lo menos que te gusta? Yo creo que es más bien un acto de honestidad, no es un ejercicio realmente intelectual de que yo digo voy a mezclar esto con esto y voy a hacer en este compás con esta métrica. Es realmente porque te nace, necesitas decir las cosas de esa manera en ese momento. Y pues lo mejor que te ayuda a decir lo que tienes que decir, pues resulta que suena a tal cosa. Porque obviamente siempre vas a sonar a algo, tú no te estás inventando la rueda de nuevo. Okay. Pero más bien es un acto de honestidad y todo lo que te despierte curiosidad, pues uno seguir esa curiosidad a donde te lleve, y para cada persona pues es diferente. Hemos estado escuchando de fondo, ¿verdad? Han estado teniendo el placer de escuchar el trabajo, por lo menos de sus últimos dos discos. ¿Y ahora viene algo más por ahí? Sí. De hecho, estoy a ley de nada. Voy a estar grabando ahora a principios del próximo mes. Estoy súper contenta. Tengo tantas y tantas canciones que no sé qué voy a hacer con ellas, pero las grabaré y veremos cuáles son las que gritan que quieren salir primero. No sé cómo va a ser. Pero pues, gracias a Dios, la inspiración está siempre ahí. A veces me da miedo quedarme sola con el piano porque me empiezan a llegar melodías y tantas que a veces no sé ni qué cómo las escribo, ¿verdad? Y pues ya ha llegado el momento de compartir música nueva, de compartir nuevas historias. No voy a decir de qué son las historias todavía, eso ya mismo se enteran, pero siempre buscando nuevos horizontes, porque el artista nunca para de investigar y de evolucionar, ¿verdad? Yo creo que es parte de lo que tenemos que hacer. Así que estoy súper emocionada. Loca por ya meterme en el estudio. Qué bien. ¿Y eso sería en los próximos meses? Ahora el mes que viene. Yo grabo siempre en vivo, tocando todo el mundo a la misma vez para que se dé la conversación de forma orgánica, como tú dices, que sea bien natural. Así que nosotros grabamos en 3 días, grabamos el disco prácticamente. Extraordinario, realmente. Y el reto de mezclar luego, ¿cómo, verdad? Porque a veces para la mezcla, si aquello no quedó tan bien como esto otro, ¿cómo has visto que eso te funciona? Trato de no tocar la misma canción demasiadas veces. Yo siempre me ha pasado que la primera vez que la tocamos es la mejor, porque tú capturas una energía que no se repite muchas veces. Ya la segunda y la tercera, pues la energía es diferente.
Y le digo al ingeniero siempre que nos grabe todo lo que esté pasando, porque en el disco simple hay una canción que fue un llameo en un descanso que teníamos, y cuando él me puso lo que tocamos, yo dije, eso tiene que ir en el disco, y fue completamente improvisado, que uno nunca sabe, ¿verdad?, las cosas que van a suceder. Y pues uno se sienta con la música, poco a poco la vas escuchando, no puedes hacer, el proceso no puede ser con prisa. Y así vas distinguiendo qué es lo que queda, qué es lo que no queda. Esa sí es la parte donde tú usas más la mente, porque ahí tú tienes que analizar lo que está pasando, editar, y hasta que llegue a la excelencia, como hablamos anteriormente, que le deja a la gente lo que la gente se merece. Y usualmente lo haces todo en Puerto Rico. Bueno, los primeros dos sabemos que fueron en Boston, pero estos dos fueron en Puerto Rico. Estos dos se hicieron 100% en Puerto Rico, con músicos de acá y los ingenieros, todo el personal de acá que es como un equipo de ensueño, una gente súper talentosa, cada cual en su área, y ahora pues trabajaré con ellos de nuevo, porque después que las cosas salen bien, pues tú tienes que seguir con el mismo equipo. Y la manera en que los integras es, o sea, tú compones y compartes, ¿verdad?, tus tablaturas y demás, y allí se sientan a llamear, practicar, y sale el producto. Sí, es bien loco porque yo lo oigo todo en mi cabeza, todos los instrumentos, pero cuando ya estamos ensayando, que lo puedo escuchar en vivo, la emoción no tiene comparación. Y verlos a los músicos emocionados también porque les gusta el repertorio, pues eso también llena a uno de entusiasmo y motivación. Me gustaría hablar un poquito de tu faceta de profesora. A mí siempre me gusta este asunto de lo que es la enseñanza, porque no es lo mismo enseñar a estudiantes que en el futuro van a ser médicos o que van a tener una profesión como abogado, que pues no es que no haya médicos y abogados desempleados en este país, pero la realidad es que cuando tú estás enseñando el área de la música, hay una parte creativa que tú estás trabajando con ella que tiene mucha fuerza, porque tu trabajo depende de cuán creativo tú puedas ser, y creativo desde una perspectiva, ¿verdad?, efectiva para lo que tú quieres y para tu carrera. Y de hecho, la creatividad hoy día es importante para todas las profesiones, porque estamos en la sociedad del conocimiento, de la creatividad, o sea que ya esto es para todo. Yo te soy honesta, a mí me preocupa un poco a veces la manera en que se enseña la música, porque tiene la tendencia a parecerse a cómo se enseña la ingeniería, las matemáticas. Hay esta teoría de que se tienen que aprender las reglas primero para después que ellos entonces rompan las reglas, y para mí me preocupa porque ese después a veces puede ser demasiado tarde. Esa edad en que ellos llegan a la universidad es bien valiosa, y ellos traen con ellos una esencia, una voz personal que si uno no la cuida, pues eso se puede perder. Y esa es mi preocupación como educadora. Yo siempre se los advierto, lo que yo voy a decir no es lo que le voy a decir necesariamente otros profesores. Yo no estoy diciendo que de una manera está bien y otra mal, pero yo pienso que ellos deben tener la oportunidad de escuchar distintos puntos de vista y escoger cuál tiene más afinidad con ellos. Para mí es bien importante no solamente darle la información y las reglas, sino explicarle, mira, tú tienes que buscar propias respuestas también, te tienes que dar la oportunidad. Y muchas veces antes de darle la información, les doy la oportunidad de que ellos busquen, y a veces ellos mismos descubren las reglas sin que yo se las tenga que dar. Y yo creo que ese aprendizaje me está mucho más profundo de que yo les diga las reglas, pues esas son las reglas, a que ellos las descubran por sí mismos. Eso se queda, eso marca una huella. Y para mí el asunto de la creatividad es esencial. Ese es el trabajo mío como educadora, porque la creatividad se puede enseñar y se puede aprender y se puede desarrollar.
Sí, es bien interesante lo que estás planteando, porque en efecto lo que hemos escuchado usualmente es que la base clásica, la base verdad de la técnica teórica hay que fortalecerla y es la fundamental para entonces luego moverte a tu poder crear e improvisar y desarrollar otra rama. Muchos caminos. Si fuera así, no hubiera existido un Jimi Hendrix, no hubiera existido tantos artistas que tocan de oído, no saben lo que están tocando ni cómo se llama, pero son maestros y maestras en la música. O sea que ese no es el único camino, y a veces ese camino le puede hacer incluso daño a la persona, ¿ves? Hay que también alimentar la confianza en ellos mismos, que se vean hacia adentro. Eso también es importante, hay que balancearlo. No puede ser solamente las reglas y después tú que resuelvas allá lo que vayas a hacer. Hay que llevar las dos partes. Escuchar la grama crecer. Vamos a una pausa, amigos y amigas. Todo lo que hago lo hago por ti. Es que tú me sacas lo mejor de mí. Soy todo lo que soy, porque tú eres todo lo que quiero por ti. Hola Puerto Rico, te habla René de Calle 13 y vengo a decirte que amar no es controlar, no es golpear, no es obligar. Amar es respetar y dejar ir cuando llega la hora de decir se acabó. Amar a una mujer es quererla feliz aunque no estés junto a ella. Si has pensado en hacerle daño a tu pareja o expareja, detente y piensa, usa la cabeza, usa el casco, busca ayuda, habla con alguien, pon distancia, protégela y protégete. Abraza la vida y sea un hombre que ama de verdad. El amor no mata, no agrede, no controla. El verdadero amor libera. Únete a Proyecto Matria, Prensa Comunitaria y esta estación. Y di no a la violencia machista. Que no muera una mujer más. Por ti, todo lo que hago lo hago por ti. Es que tú me sacas lo mejor de mí. Estamos de regreso en Culturete. Soy Wanda Pacheco Bowie entrevistando a Brenda Hopkins. Brenda, en el último segmento estabas hablando sobre el proceso creativo, sobre el proceso de aprendizaje, sobre esa manera en que no necesariamente, en que se enseña la música y no necesariamente tú estás de acuerdo, ¿verdad?, al 100%. Y me mencionaste en la pausa que estabas también escribiendo un libro. Sí, es que para mí, yo te digo, como yo sufrí un poco durante mi educación, porque yo llevaba bien fuerte dentro de mí el deseo de encontrarme a mí misma y desarrollarme como artista. Y yo siento que a veces la música la estamos enseñando más como un oficio que como un arte. Uh-huh. Como que hemos olvidado que esto es arte también. Que no es solamente saber leer y escribir y conocer las reglas de tal género o el otro. Pues entonces yo desarrollé mi manera de aprender y ahora la voy compartiendo con mis estudiantes y entonces la estoy traduciendo a un libro que espero pues sacarlo dentro de poco, que incluye hasta más de 300 ejercicios que yo he ido creando que son para el desarrollo de la creatividad en el músico. Extraordinario. Ese tema para mí es fundamental. Me quedo atónita. Y me quedo atónita porque realmente le estaba comentando a Brenda que en efecto yo, ¿verdad?, a través de las entrevistas en este programa y mis vínculos con la gente en la música, la realidad es que el porciento mayor de la gente que yo respeto en el área de la música siempre planteaba la importancia de esa base. Y entonces pensaba justamente cuando te escuchaba en que todos aprendemos de maneras distintas. Exacto. Y entonces la diversidad en nuestros procesos cognitivos tiene que verse reflejado en nuestro proceso educativo. Uh-huh. Porque la manera en que aprendemos, es que si nos quejamos de que no tenemos líderes, tenemos que darnos cuenta que no estamos educando líderes,
porque queremos educar estudiante obediente, que no cuestione nada. Entonces ese no va a ser un líder. Nosotros tenemos que buscar el estudiante que investigue, que tenga esa curiosidad, que pregunte, que busque sus propias respuestas. Y yo creo que eso es en el arte y en todas las profesiones. Hay una necesidad de que empecemos a personalizar la educación. No todo el mundo tiene los mismos talentos, no todo el mundo aprende de la misma manera. Pues hay que darse a la tarea de conocer el estudiante que tienes de frente. Es más fácil enseñarle igual a todo el mundo. Hay que pasar un poquito más de trabajo, pero ese trabajo es importante y hay que hacerlo desde ahora. Porque estos jóvenes vienen con unos talentos que no podemos desperdiciar. Así que para mí es bien importante conocerlo desde el primer día. Cuáles son tus metas, quién tú eres, qué estás buscando. Y entonces, no estamos diciendo que el conocimiento les va a hacer daño, pero que ellos tomen decisiones sobre cuál conocimiento es más útil para lo que ellos quieren hacer y cuál, ¿verdad? Que puedan ser parte de su propio proceso. Maravilloso, realmente. Maravilloso porque en efecto es hacia donde se está dirigiendo la educación en la actualidad. Es una base, por ejemplo, de la filosofía de Montessori, que es básica, ¿verdad? Todo el mundo, de acuerdo a su proceso, va a poder coger aquellas herramientas que necesita en este momento para desarrollar X destrezas versus estas otras, y vamos a tener momentos distintos en un mismo proceso educativo. Yo espero que esto llegue a las universidades también, porque te lo digo, aquí el talento sobra, no podemos dejar que se desperdicie. Yo creo que es una gran aportación, Brenda, como todo lo que haces realmente. Me gustaría que le cuentes a la gente dónde te consigue, cómo consigue tu información, tus páginas, dónde consigue tus discos. Pues los discos están en Amazon, en iTunes, en CD Baby, están en Qué Pasta, en Plaza de las Américas, allí frente a JCPenney. Estoy en Facebook, Brenda Hopkins Miranda. Tengo mi página que es Brenda Hopkins Music, en Twitter, en todas las redes sociales. Así que estoy allí para conversar y compartir ideas y experiencias. Siempre estoy contando lo que está pasando y poniendo fotos, y es un intercambio bien bonito con la gente. Yo quiero, en verdad, incentivar a todo el mundo a que mueva el trabajo de Brenda, lo escuche, lo busque, lo comparta con sus amigos y sus amigas. La realidad es que no hablamos del tema, pero ser mujer en el mundo de la música, tocar un instrumento, no cantar, ¿verdad? Porque ¿tú cantas? Bueno, prefiero no abundar. Realmente es un reto. Es un reto todavía. En el 2014 es un reto, pero hay muchas muchachas que están dándose esa tarea de aprender instrumentos, saxofón, percusión, piano, guitarra. Siempre cuando uno dice que es músico, asumen que eres cantante. Después tienes que probar que sí sabes tocar el instrumento, y sí, sigue siendo un reto, pero los retos son los que hacen a uno crecer, así que yo no me escondo de los retos, me gustan, al contrario. Eso es correcto. La realidad es que gracias a esos retos eres la profesional que hoy eres en Puerto Rico. Siento mucho orgullo de que estés, ¿verdad? Vamos a decirlo, se me sale el orgullo de ser puertorriqueña. Gracias por tu visita a Bonita Radio, esta es tu casa. Pues gracias por este ratito, de verdad, y muchas cosas buenas. Claro que sí, gracias a Iris en los controles técnicos. Hasta la próxima, amigos y amigas. Somos Bonita Radio. Síguenos en YouTube.tv, diagonal channel, diagonal Bonita Radio, en bonitaradio.net, facebook.com, diagonal Bonita Radio, y en Twitter, Bonita-Radio.